Bueno, pues buenas tardes a todos y con esta introducción damos comienzo a este tiempo de formación en el que, si Dios quiere, estaremos 10 jueves a lo largo de la Cuaresma y de la Pascua. Y bueno, hemos elegido un tema verdaderamente sustancial. Es un tema que a todos nos atañe y que a lo mejor no hemos tomado conciencia de algunas cosas. Yo lo que voy a exponer en el día de hoy no es nada subido de ideas ni tampoco de espiritualidad, sino que de hecho tenía la idea de haber ido al centro médico y haber pedido algún esqueleto o algún muñeco y venir yo con un fonendoscopio y hacerle un diagnóstico y preguntarle al muñeco, como si fuéramos nosotros, la comunidad cristiana: ¿qué te pasa, comunidad, que estás malito? ¿Qué te pasa, comunidad, que estás malito? Y yo, poniéndole el fonendoscopio, pues a ver por dónde andan las pulsaciones de la comunidad. Eso lo quería hacer de manera metafórica para que nos diéramos cuenta de que no solo aquí, en Campo Real, ni muchísimo menos, yo diría en la iglesia que conozco, la poca iglesia que conozco de España, alguno u otro síntoma de lo que voy a describir es real. En el caso de Campo Real, lo que voy a describir es bastante real. Se da en algunas circunstancias sí, en otras no. Algunas personas quizás os sintáis aludidos. Vaya por delante mis disculpas de que no pretendo herir a nadie, ni ridiculizar a nadie, a pesar de que a veces con el tono o con los ejemplos que vaya poniendo pueda parecer que ridiculizo a alguien. No es mi objetivo, es simplemente para... Muchas veces la broma nos hace comprender diferentes facetas de la realidad, ¿no? El caso es que la Iglesia siempre ha comprendido que su centro vivificante está en la Eucaristía, que hace presente a Cristo continuamente en el sacrificio pascual de la redención. En la Santa Misa, el mismo autor de la gracia se manifiesta y se da a los fieles, santificándoles y comunicándoles su espíritu. Esto podría ser como una definición de la Eucaristía. No es totalmente completa, pero ya nos está diciendo muchísimas cosas que nos deberían de hacer pensar, ¿no? Por supuesto, Cristo presente, el autor mismo de la salvación, absolutamente y realmente presente. Bien, el acto más importante del cristiano es sin duda la Santa Misa. Es lo más importante que puede hacer un cristiano: participar, vivir y aprovechar al máximo el fruto de una Santa Misa. Tiene por sí misma un valor grande que no hay nada en la creación que valga tanto. Una sola gota de la preciosa sangre contenida en el cáliz podría bastar para salvar millones de mundos más culpables que el nuestro. Esto es así porque, siendo la misa sustancialmente el mismo sacrificio de la cruz, aunque incruento, es el mismo Jesucristo, Hijo de Dios, el que como sacerdote eterno se inmola a sí mismo como víctima inmaculada y santa a su Padre por la redención del mundo. Pero la frase, aunque sea un poco una hipérbole, ¿no? Una sola gota podría salvar a millones de mundos más culpables que el nuestro. Por lo tanto, el sacrificio del Calvario tiene un valor infinito en razón de la infinita dignidad de Jesucristo, Hijo de Dios. Por eso la Santa Misa no deja de ser el símbolo de la entrega de Cristo por la humanidad entera. Aunque parte de la misma, parte de la humanidad, no sea consciente de esta importancia. De hecho, a veces hasta nos mantenemos en una actitud indiferente, aunque culpable, porque sabemos de la importancia, pero no cambiamos la actitud para mantenernos
en esa conexión con el misterio de la Eucaristía. En el sacrificio del altar es donde, unidos a Cristo, sacerdote, víctima y altar, podemos cumplir nuestro deber de adoración y gratitud, donde ofrecemos un sacrificio expiatorio suficiente, donde podemos obtener las gracias que necesitamos. La Eucaristía es el centro, el acto central de la vida cristiana y desde el inicio de la Iglesia está vinculada al domingo. Este es un tema que justo el próximo jueves Pedro Manuel Merino lo desarrollará. Es muy importante este tema del domingo, muy, muy, muy importante. El domingo es el día de la resurrección de Jesucristo y del encuentro con Él. Así se expresan los padres de la Iglesia en el magisterio, en la misma celebración actual del rito romano. Y yo, para transmitiros ya ciertas cosas ya muy concretas sobre los síntomas que podemos cambiar para que nuestra vivencia sea mucho más intensa, he dividido esta expresión en antes de la misa, durante la misa, después de la misa. Porque todo tiene una importancia. Antes de la misa, ¿qué podemos cambiar? ¿Qué síntomas deberíamos de mejorar, de sanar? Pues bien, la misa del domingo es algo que tenemos que desear, es algo que tenemos que preparar y pregustar durante toda la semana. Y para que lo podamos entender, es un poco entrar en la dinámica de como cuando un niño quiere ir de excursión, ¿no? Que los días se le hacen larguísimos hasta que llega el día de la excursión. Y digo niños porque a mí me sucede, cada vez que hago algo importante estás como esperando y impaciente. Así deberíamos de vivir la cercanía del domingo, deseándolo, preparándolo, pregustándolo. ¿Cómo lo podemos hacer? Pues planificando bien ese encuentro del domingo. Recordaros esto que ya sabéis, que suena como un precepto impuesto, pero tiene su importancia que, como digo, se desarrollará el próximo jueves. Pero es un canon del derecho canónico. El domingo y las demás fiestas de precepto, los fieles tienen obligación de participar en la misa. Obligación. Y se abstendrán además de aquellos trabajos y actividades que impidan dar culto a Dios, gozar de la alegría propia del día del Señor o disfrutar del debido descanso de la mente y del cuerpo. Esto que los mayores teníais claro, y por supuesto nuestros abuelos lo tenían clarísimo, ahora con nuestro estilo de vida se ha ido diluyendo como un azucarillo y lo hemos como, muchas veces utilizo esta expresión, pero hemos desactivado la importancia de este precepto. Obligación de vivir el domingo, día del Señor, y por tanto el resto de la semana es como el eco de lo vivido el domingo y a la vez el ir preparando el domingo que viene. Y eso lo debemos de planificar. Para vivir una buena Eucaristía los domingos no se puede anteponer nada que no sea verdaderamente importante o grave que dificulte la vivencia del domingo y de la Eucaristía en el domingo. A veces, cada vez más frecuentemente, personas que tienen claro este precepto no dudan en no acudir cuando otra cosa, un cumpleaños, un ir de compras, se cruza por el camino. Caemos en una asistencia intermitente, no comprometida. Algunos piensan erróneamente que con verla en la televisión ya han cumplido, ¿verdad? Si yo ya la he visto en la televisión. Pero el servicio de la misa en la televisión es para las personas enfermas o ancianos que por motivos justificados no pueden acudir, o las personas que les cuidan. No es la misa del domingo en la tele para satisfacer nuestra comodidad.
¿Cómo podemos también preparar la misa? Leer la palabra de Dios antes de ir a misa. Uno cuando vaya con el corazón caldeado por una lectura atenta, sosegada, consciente de las lecturas que se van a proclamar en esa misa le aprovecha muchísimo. Y es muy fácil, hace años no era tan fácil. Pero recordemos que nuestros abuelos, mi madre, tenía un misalito. ¿Os acordáis de los misalitos? Eran así pequeñitos, verdes y con el borde dorado, ¿verdad? Y las personas sabían utilizar el misalito. Y era en castellano. Algunos lo tenían en latín, pero era en castellano porque las personas sabían identificar en qué momento el sacerdote lo estaba diciendo en latín y ellos lo buscaban en castellano para entenderlo, para hacerlo comprensible. Nosotros tenemos infinidad de aplicaciones en el móvil y si no las tenéis ya os informaré de cuáles son las más potables, las más prácticas, para poder leer la lectura de cada día o la lectura del domingo o la lectura de la próxima fiesta. Y ahí lo tenemos todo a nuestra disposición. No tenemos que comprar nada. Incluso hace una década quizás, pues el libro del Evangelio de cada día, ¿no? O sea, la Biblia que tenemos en casa hay que desempolvarla para que nos sirva de ayuda para vivir la Eucaristía del domingo. Otro detallito, que cada vez lo cuidamos menos, pero nuestros mayores lo cuidaban mucho. Si vas a una fiesta, viste con ropa de fiesta. Y esto está también como cayendo en el olvido, ¿no? ¿Le interesa a Dios cómo vistes? Pues sí o no. Si Él nos ama tal y como somos, ¿por qué nos vamos a preocupar del vestido? ¿Qué tiene de malo ir cómodos y confortables a misa? No tiene nada de malo, ¿verdad? Vamos, con cualquier cosa. Pero sabemos profundamente que vestir bien va con ocasiones importantes. ¿Es para ti ir a misa una ocasión importante? ¿Irías a una boda vestido como a veces vamos a misa? Una boda es importante, ¿no? Una recepción, no sé, con el rey. ¿Iríamos con chanclas, pantalón corto? No sé, ¿iríamos así? Que no se trata de hacer como una procesión de modelitos. No, se trata de, en esa preparación que vivimos durante la semana, tener ese cuidado también para darle importancia y vestirnos de manera que se note que vamos a algo importante. Todo nuestro ser debe prepararse para la gran celebración que es la misa dominical. Todo lo visible ayuda a elevarnos al Dios invisible. Si no vestimos la mejor ropa para la Santa Misa, ¿para quién la reservamos? El pudor, el buen gusto y el respeto también nos deben guiar. La Eucaristía es otro detalle muy importante que voy a repetir mucho. Conforma la vida comunitaria. Es un encuentro comunitario de la familia de la fe. Podríamos decir que la crisis comunitaria que vivimos en toda la Iglesia, en todas las parroquias, es una crisis eucarística. Y que la crisis eucarística que también vivimos parte también de una crisis comunitaria. Porque son como dos realidades palpitantes que se retroalimentan. Cuando la vivencia comunitaria se lastima la Eucaristía y al mismo tiempo al revés. Cuando no cuidamos la Eucaristía, la vivencia comunitaria se hace fofa, relajada, mediocre, inexistente. La celebración eucarística tiene una doble conexión. Primero nos conecta con Dios, con Jesucristo. Entramos en comunión con Él, pero también entramos en comunión con los hermanos, con la comunidad.
Y esa comunión hace que después de la Eucaristía nos convirtamos en misioneros para llevar a aquellos que no han venido el don de nuestra vivencia, el fruto de nuestra vivencia de la Eucaristía. Otro detalle, que tu vivencia de la Eucaristía sea completa y entera. Cuando vamos al cine llegamos 10 minutos tarde, además de manera como que no pasa nada, ¿no? ¿O nos vamos 10 minutos antes de que termine la película? ¿A que no? Vamos a un evento, a un teatro y decimos, bueno, ya ha empezado, no pasa nada, ya el cura va por el salmo, pues ya está, no pasa nada. Misa entera, dice el precepto, todos los domingos y fiestas de guardar, misa entera. Y la misa es desde que sale el sacerdote por la sacristía hasta que se vuelve a meter en la sacristía. Eso es misa entera. A mí me hace mucha gracia cuando a veces veo personas ya acostumbradas a que después de la comunión se quedan de pie en los pasillos para que en cuanto el cura casi se vuelva de espaldas, como saliendo, pues no sé, a comprar un décimo de lotería o algo, a ver si toca. Y misa entera. Y no solo entera, sino consciente, activa, durante toda la Eucaristía. La misa empieza, como he dicho, cuando el sacerdote se dirige al altar. Entonces, al terminar, no salgas precipitadamente, no te quedes hablando. Es el momento para seguir dando gracias a Dios, para orar. Para hablar ya tenemos el atrio, la entrada. Si solo tardamos 30 segundos en ir desde aquí hasta allí, 30, en la iglesia a lo mejor 45, pues podemos salir y hablar en el atrio, pero no os podéis dar la sensación que yo tengo que nada más que cruzo la sacristía es un murmullo. Digo, ¿qué habrá pasado? ¿Alguien se ha desmayado? ¿Se ha caído una viga del techo? Es como automático. Y yo, ¿será tan importante hablar lo que se está hablando en este momento, nada más terminar la Eucaristía, como no esperar para hablarlo fuera? ¿Tan importante es? Y no solo eso, sino el respeto a los demás. Yo siempre he recordado, desde pequeño, que siempre había gente que se quedaba en la iglesia, después de la Eucaristía, un ratito, para dar gracias a Dios. El ambiente que muchas veces se genera después de la Eucaristía hace imposible ese ambiente de oración. Por tanto, tengamos mucho cuidado con ese silencio, con ese recogimiento. La puntualidad, estar siempre preparado con el tiempo. La vida sacramental y el seguimiento de Jesús no se improvisan. Los sacramentos tienen un lugar, un tiempo de preparación y una dignidad para celebrarlos. Por favor, no conmigo, con ningún sacerdote, no entréis 5 minutos antes a la sacristía para decir, ¿me puede confesar? Es solo un minuto. Porque eso, ¿qué pretendemos con eso? ¿Cómo queremos celebrar el sacramento de la reconciliación en 1 minuto? ¿Puedes hacer una paella en 1 minuto? Bueno, ahora hay vasitos de arroz que lo calientas en 1 minuto, pero una paella no es. Entonces, hay cosas que requieren su tiempo y que requieren su sosiego, su tranquilidad. Por tanto, si alguien se quiere confesar, si de verdad quiere celebrar el sacramento de la reconciliación, que venga con tiempo a misa. Yo siempre estoy media hora antes de misa. Muy rara vez no estoy. Por tanto, si alguien, pues con tiempo, no con prisas, o entrar 2 minutos antes en la misa, ¿me puedes apuntar una intención para el no sé qué día? El sacerdote, no solo lo digo por mí, sino por todos, necesitamos también
como un tiempo para estar tranquilos antes de empezar la misa, para que no sea un estrés y que de pronto haya que hacer un cambio de nivel para decir voy a celebrar la Eucaristía. No, también necesitamos el sosiego de prepararnos poco a poco, ¿no? O sea que todo lo deberíamos de vivir con una mayor tranquilidad, con una mayor preparación, con un dar tiempo al tiempo. La actitud con la que nos preparamos previamente y con la que empezamos la misa es la actitud que condiciona positiva o negativamente la vivencia de la Eucaristía. Dime cómo empiezas y te diré cómo acabas. Es así. Entonces, eso lo tengamos en cuenta, que lo que sembramos en esa semana, en esa hora antes de la misa, en esos minutos antes de llegar a misa, en ese llegar a misa y vivir un ambiente de oración, eso condiciona positiva o negativamente la vivencia de la Eucaristía. Bueno, eso podríamos hablar de más cosas para prepararnos a la vivencia de la Eucaristía, pero ahora vamos a la parte de durante la misa. Durante la misa. Me gustaría empezar hablando de los niños. Decía Jesús, dejad que los niños se acerquen a mí, ¿no? Esta petición y deseo de Jesús para con los niños no debe de ser una excusa tanto para justificar el comportamiento de los niños en la misa, hablar, correr, hacer ruidos, saltos, berrinches, ya solo falta el juego de la comba, pues muchas cosas, ¿no? No debería de justificar eso, pero tampoco justificar el evitar ir con niños a misa. Aquellos niños que son demasiado inquietos o traviesos, decir, es que este no para, es que yo no voy a misa desde que he tenido este hijo porque es que da una guerra. Pues quizás sea una ocasión para educarlos, para hacerlos crecer correctamente. Consentir no es educar y evitar la ocasión de corregir tampoco es educar. Esto deberían de saberlo muchos padres. Consentir no es educar y evitar la corrección tampoco es educar. Habrá que buscar la manera, el modo para educar. Si un niño llora, corre, brinca o grita en la misa, habrá que ayudarle atendiendo en ese momento su necesidad. Quiere llamar la atención, hay que calmarle, hay que distraerle, pero no le demos un juego de llaves para que esté toda la misa así, ¿no? Porque a veces sucede con los medio bebés, ¿no? ¡Hala, ya está distraído! Está distraído él y todos nosotros. A veces molesta más el que el niño siga con esa actitud a que los padres cojan al niño, lo saquen un ratito al atrio o a la sacristía, no pasa absolutamente nada, y que el niño se tranquilice y que dé 4 carreras y ¡hala! Volvemos a entrar. Pero mantenernos ahí como, yo no voy a salir, que todo el mundo va a saber que yo soy el padre o la madre, pero si todo el mundo lo sabemos. ¿No? Te estamos mirando todos diciendo, venga hija, por Dios, o hijo, sale un poquito. Pero somos muy educados y no decimos nada. Muchas veces el sentido común es la mejor norma, ¿no?, para comportarnos. Bien, discreción, saber llegar para saber estar. ¿Por qué digo esto? A veces nos ocurre que llegamos tarde a algo, por lo que sea. Nos hemos distraído, ha surgido algo o somos impuntuales. Vale. Pero si se está realizando algo en la Eucaristía, alguien está leyendo una monición o leyendo una lectura, tranquilamente esperamos a que esa persona termine de leer la lectura. Y cuando termine de leer la lectura, pues buscamos un sitio para sentarnos. Porque lo que sucede es que primero entramos por la iglesia, o sea, a la iglesia. No sabemos lo que está pasando, pasamos, pues no sé, como llegamos a la frutería o la carnicería. Y no nos damos cuenta que en ese trayecto que hacemos nosotros, mientras la otra persona
está queriendo transmitir un mensaje tan importante como la lectura, hemos distraído la atención de todo el recorrido que hemos hecho. Pues te paras, esperas a que termine y cuando termine, en ese ínterin, en ese intermedio de segundos, pues perfectamente buscas tu sitio. Eso lo solemos hacer en otras cosas, pero no sé por qué en la Eucaristía no. Por supuesto, no estar en misa masticando chicle. Hay muchas de las cosas que estoy diciendo que ya las sabéis. Bueno, todas las sabéis. Y algunas a lo mejor os tocan, ¿no? O decís, bueno, tal, o no estáis de acuerdo, ¿no? Pero, ¿tiene sentido ir a misa como a cualquier otro sitio? Comiendo chicle, llevando gusanitos para los niños, convertimos, no sé si lo habéis visto vosotros, yo sí. No puede ser un cualquier sitio, es un sitio distinto. Eso no quiere decir que lo convirtamos en un tanatorio, no, pero sí es un lugar de celebración, es un lugar consagrado a Dios, es un lugar de encuentro comunitario en el que nos tenemos que respetar. Y yo veo muchas veces últimamente a los niños comiendo chicle, incluso adultos que vienen por la fila de la comunión comiendo chicle. Y dices, cuando se acerque a mí a pedirme la comunión le diré abre bien la boca a ver si sigues con el chicle. ¿Le pongo en evidencia delante de todo el mundo o le doy la comunión comiendo chicle? Para mí es un problema de conciencia. No sé si os ponéis en mi piel. Entonces casi prefiero no mirar, cosa que me resulta imposible. Apagar o silenciar el móvil. Esto cuando empezó la moda de los móviles, hubo un esfuerzo grande de carteles, de no sé qué, de avisos, a veces se le escapaba a uno, pero llegamos a conseguirlo. Pero también estamos entrando en otra época en la que hay gente que va a la iglesia, que es quizás un poco alejada de la fe y que no es muy consciente del lugar en el que está y no se apaga el móvil o no se silencia, o cuando le llaman, espera que estoy en misa y tal, y no sé qué, y se va saliendo a la calle hablando la conversación, ¿no? Dices, qué poca conciencia de dónde estás y que estás molestando, ¿no? Estamos en una sociedad cada vez más individualista, en la que cada uno hace lo que quiere, donde quiere, con la idea que él tiene. Y qué importante sería que los cristianos acudiéramos a la Eucaristía sabiendo lo que está celebrando toda la Iglesia. No yo, toda la Iglesia. Yo me sumo a la celebración de la Iglesia, pero me sumo, no resto. Y a veces cada uno de nosotros, con nuestras actitudes un poco individualistas, vamos restando y restando y restando, y al final la Eucaristía se convierte no en una vivencia comunitaria, sino estamos juntos en un lugar, pero no estamos unidos. ¿Tú qué haces cuando suena el móvil o vibra? Sería muy interesante aprender los contextos, los lugares, y no solo la cuestión de las llamadas. Gente que en misa está o jugando con el móvil o contestando WhatsApps o... Yo esto lo digo muchas veces, los que me conocéis sabéis que lo digo muchas veces. Vosotros veis cogotes, yo veo rostros. Y entonces en los rostros se ven tantas cosas que no se ven, pues eso, con las nucas que vosotros veis. Pues estos pequeños detalles son importantes, lógicamente. Cuando lo que capta nuestra atención es el móvil, está claro que estamos descentrándonos de lo importante. Otra de las cosas, el cuidado externo del templo. Orden, limpieza, decoro. Todo el templo está consagrado a Dios y ciertamente cada parte del templo tiene su dignidad, merece su respeto. Evita pisar los bancos, no tires papeles al suelo, si los ves, recógelos.
Por ejemplo, seguro que ahora Nicolás, si mira debajo de Juan Carlos, ¿a qué has visto 2 papeles? Llevan ahí 3 días. Los he dejado ahí precisamente para ponerlos de ejemplo. Si los hubiera recogido alguno hubiera quedado fatal. Pero ahí siguen los 2 papeles de alguien que se limpió, los tiró, los vimos, pero no los recogimos, ¿no? Nos falta sensibilidad para sentir esto como algo propio, algo que tenemos que cuidar. Hay personas encargadas de cuidar esta ermita, o la iglesia, o la Virgen de los Remedios. Hay personas encargadas. Pero no se pueden convertir los sacristanes o sacristanas en siervos de nuestra mala educación, sino que están al servicio de todos, pero también respetamos, valoramos el esfuerzo que hacen por tener las cosas ordenadas, limpias. Eso de llegar a la iglesia con tu ramo de flores y plantarlo donde quieres, hay una persona encargada de organizar todo eso. A lo mejor has pensado que el mejor momento es el miércoles de ceniza llenar la iglesia de flores, has hecho una promesa, pero en Cuaresma las flores tienen que ser austeras, para que luego se note la Pascua florida. Entonces, si no tenemos la sensibilidad de decir, oye Nicolás, te dejo este ramo, te lo traigo en Cuaresma, mira, no, en Cuaresma mejor no, déjalo para Pascua. Cuidar el decoro, el orden, la limpieza, las cosas son importantes. Una cosa que os sienta muy mal, que lo digo muchas veces, y sois tan desobedientes que no me obedecéis. Piensa el lugar donde te sientas, y esto lo voy a leer. Buscar los últimos puestos, desgraciadamente, no se corresponde con la recomendación del Señor en el Evangelio, ¿no? Lucas 14:10, ¿no? Buscad los últimos puestos, le dice a los fariseos, ¿no? Porque los fariseos querían pavonearse, ¿no? Salir en la foto. Muchas veces es así, expresa lejanía, incluso indiferencia respecto a lo que se está celebrando. No olvidemos, es más, subrayemos que la Eucaristía es celebración comunitaria de la fe. La Eucaristía hace a la Iglesia, la configura, porque, como nos dice San Pablo, porque el pan es uno, nosotros siendo muchos, formamos un solo cuerpo, pues todos comemos del mismo pan. Cuando convertimos la Iglesia, pues no sé, como en un hormiguero en el que cada uno está en un sitio, eso ya condiciona la celebración. Muchísimo. Condiciona muchísimo la celebración. Nuestros gestos hablan de nosotros. Una comunidad dispersa en el espacio celebrativo del templo es una comunidad dispersa en la misión. Porque la Eucaristía también está en función de fortalecernos, de nutrirnos para la misión, para la evangelización como cristianos. Si perdemos esa fuerza de una comunidad dispersa, también se nos nota luego en la misión. Si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. Busquemos los últimos lugares cuando la tentación sea el protagonismo. Pero cuando se trata de crear comunidad en el encuentro con Cristo, ¿qué actitud tomamos poniéndonos atrás? Además, para los niños, y no solo para ellos, es fundamental conectar visualmente con lo que está sucediendo. Nosotros tenemos una estatura y cuando nos levantamos o estamos sentados podemos ver las cosas. Pero un niño cuando es pequeño está viendo la espalda del que tiene delante. No ve nada de la celebración. Entonces, procurad con niños estar lo más cerca posible para que el niño conecte visualmente y pueda conectar con lo que se está celebrando. Y otro detallito, esto ya es como una manía mía. Cuando te sientes en el banco, no ocupes prioritariamente los extremos,
dejando el centro vacío. Esto que hacemos en Campo Real. Porque cuando lleguen los demás tendrán que superar la incomodidad de estar saltando entre las piernas y el reclinatorio para poder encontrar sitio. Lo entendemos, ¿no? Solemos sentarnos en los extremos y los que van llegando los últimos tienen que ir saltando y saltando y saltando y saltando, ¿no? Pues qué fácil es llegar a un sitio, te vas sentando en el centro y el banco se va ocupando desde el centro hasta los extremos. Es muy sencillo. Así sería muy fácil, ¿no? Pues si en vez de pensar en nuestra comodidad, pensáramos quizás en la incomodidad de los que llegarán después, a lo mejor eso lo tendríamos más en cuenta. O si pensamos que cuando vamos al cine nos sentamos en los extremos del cine, ¿a que no? A que cuando reservamos las entradas del cine buscamos el centro. Cine o cualquier otro espectáculo. Bien, yo creo que el ejemplo habla por sí solo. La importancia de nuestra posición del cuerpo, nuestra postura corporal. ¿Os estáis aburriendo? Son como ejemplos, yo creo, como muy concretos. María Antonia me mira como diciendo, Dios mío, la que nos está cayendo. Las posturas que asumimos y el modo de comportarnos en la misa tiene mucho que ver con la persona con la que se entra en relación y con nuestra disposición. En la celebración de la misa levantamos nuestros corazones, nuestras mentes, nuestras voces a Dios, pero somos criaturas compuestas tanto de cuerpo como de alma, y es por esto que nuestra oración no está confinada a nuestras mentes o a nuestros corazones o a nuestras voces, sino que también nuestro cuerpo ora, adora, se entrega, pide perdón, se alegra, se entristece. Cuando nuestro cuerpo participa en nuestra oración, rezamos con toda nuestra persona tal y como Dios nos creó. Este compromiso de todo nuestro ser en la oración nos ayuda a orar con una mejor atención. El cuerpo dice lo que no dicen las palabras, pero la diferencia es que el cuerpo no miente y nuestras palabras sí. El cuerpo nunca miente. En el lenguaje corporal es siempre lo que nos deja al aire. Revela verdaderamente nuestras verdaderas intenciones. Por tanto, nuestro cuerpo está diciéndole a la otra persona, como Joaquín ahora que se está moviendo tanto en el banco, ¿no? Está diciendo, estoy un poco incómodo, no encuentro la postura, ¿no? Él no ha pretendido decirme eso, pero al hacerlo con su cuerpo me transmite eso, ¿no? El cuerpo dice mucho. Pues bien, durante la misa asumimos diferentes posturas corporales. Nos ponemos de pie, nos ponemos de rodillas, nos sentamos. También somos invitados a realizar otros gestos. Pero no son gestos ceremoniales, porque toca, o como un protocolo. No tienen su significado profundo. Y tienen su significado y ayudan a nuestra oración cuando comprendemos lo que significan. De tal manera que si nuestra mente, nuestro corazón, nuestro cuerpo están unificados y participan al unísono en las Eucaristías, entonces eso va como la seda. Bien, pues tenemos diferentes posturas, ¿no? Posturas que son comunes. Y esto lo subrayo porque a veces adoptamos posturas como dependiendo de nuestra propia devoción, ¿no? Yo me levanto cuando quiero, yo me siento cuando quiero, yo me arrodillo cuando quiero, yo me levanto de arrodillarme cuando quiero. Quizás algunas personas no tienen en cuenta ese actuar todos juntos, no tanto porque seamos un rebaño de ovejas inconscientes, sino porque somos parte del cuerpo de Cristo. Y eso es muy importante en la Eucaristía. Por ejemplo, al entrar en el templo, entramos en un ambiente y hemos de procurar el recogimiento personal y comunitario.
Eso ya es una postura de cómo entramos en el templo. No podemos olvidar algo que incluso ya resulta excepcional verlo, la genuflexión. ¿Os acordáis de la genuflexión? A los niños cuesta un trabajo enseñársela y sin embargo enseguida aprenden el baile ese de así, ¿no? Y dices, pero rodilla tal y ya está, nada, no lo aprenden del todo. ¿Por qué no lo aprenderán? ¿Será porque no lo ven en los adultos? ¿No lo ven como un gesto natural y habitual? Hay personas mayores o enfermas que no lo pueden hacer, no importa, pero eso no les exime de pararse pues ante el sagrario un segundo, inclinar la cabeza y hacer una reverencia, ¿no? Es decir, yo soy consciente de que estás ahí en el sagrario y te saludo. Con este gesto hago más presente tu presencia, ¿no?, en mi vida. Bien. Cuando empieza la Eucaristía todos nos ponemos en pie cuando sale el sacerdote. Ponerse en pie es un signo de respeto y honor. Por ejemplo, ahora si el rey pasara por la puerta, el signo que le deberíamos de tributar es ponernos de pie. ¿Recordáis cuando en el colegio, cuando había esos pupitres así de esos, y venía el director y el profesor decía, en pie, y nos poníamos en pie, ¿no? Y decíamos, buenos días, señor no sé qué, o señorita no sé qué. Ahora, por supuesto, eso no se hace. Pero el ponerse en pie es como cambiar la postura para cambiar la actitud y tributar un honor, un respeto. No es un respeto a Antonio Manuel, es un respeto a lo que representa el sacerdote. Es el representante de Cristo, es el que entra en la celebración y es el que va a iniciar lo que va a suceder en toda esa celebración. Entonces, ponernos de pie tiene que ser una actitud de elevar el cuerpo, el alma, como activamente, activar todo nuestro ser. Y también tiene mucho que ver con lo que sucede en un cristiano. Es como que el cristiano, al ponerse en pie ante Dios, es un cristiano salvado. Esto lo quiero explicar bien. Es un cristiano consciente de que Dios lo ha levantado de la postración del pecado y entonces Dios ha recuperado su dignidad y entonces él ante Dios se muestra alzado. Si os sirve de ejemplo la parábola del hijo pródigo, pues sería algo así, ¿no? El hijo pródigo llega a los brazos del padre totalmente roto por su pecado, ¿no? Pero el padre le recupera en su dignidad, ¿no? Y el hijo, recuperando su dignidad ante el padre, puede mostrarse erguido, ¿no? Eso también simboliza el ponernos de pie en la Eucaristía. Luego nos sentamos para escuchar al Señor en las lecturas, para meditar lo que nos dice, para orar con nuestra respuesta. O sea, escuchar, meditar y orar. Para eso nos sentamos, una postura relajada. Nos volvemos a poner en pie para escuchar el Evangelio. Si me habéis entendido antes, entenderéis por qué en el Evangelio. Son las palabras de Jesús las que escuchamos, ¿no? La cúspide de la revelación. Luego nos ponemos de rodillas en el momento de la consagración, que a mí me gusta recordar como norma, ¿no? Nos ponemos de rodillas cuando el sacerdote hace así sobre el pan y el vino, cuando hace la epíclesis, invoca al Espíritu Santo sobre el pan y el vino, ¿no? Eso sucede en todas las plegarias, pero cada una tiene su momento. Por tanto, la manera de recordar cuándo nos tenemos que arrodillar, cuando el sacerdote invoca al Espíritu Santo. ¿Y cuándo nos tenemos que levantar? Cuando el sacerdote dice, este es el sacramento de nuestra fe. Ahí todos nos levantamos. Pero claro, el momento de la consagración ya no solo es una postura corporal de ponernos de rodillas, es
el darnos cuenta de que estamos en el mismo Calvario, que hacemos compañía a la Virgen, a San Juan, a María Magdalena, a los soldados, a los ladrones. Estamos en el Calvario, en el mismo Calvario. Lo que está sucediendo en el altar está rememorando lo que sucedió en el Calvario, y no solo de una manera histórica, sino real. No es de manera cruenta, sino incruenta. No hay sangre, pero la realidad es exactamente la misma, y el amor de Cristo es exactamente el mismo. Entonces, al ponernos de rodillas, nuestro ser se inclina ante tanto amor, ¿no? Ante un amor tan extremo. Hay otros signos, el signo de la señal de la cruz, ¿no? La señal de la cruz, que la hacemos a veces de manera inconsciente, rápida, incluso en formato zip, ¿no? O sea, reducida, o sea, que no se salga de aquí, que la mano esta no haga más ejercicio, ¿no? Fijaos lo que dice Romano Guardini, es uno de los grandes teólogos y liturgistas del siglo pasado. Cuando nos hagamos la señal de la cruz, que ésta sea una verdadera señal de la cruz. En lugar de un gesto menudo y apretado, esto lo dice en los años 60, o sea, ya sucedía eso allí, en los años 60. En lugar de un gesto menudo y apretado que no proporciona ninguna noción acerca de su significado, hagamos en vez una gran señal sin ningún apuro que empiece desde la frente hasta nuestro pecho, de hombro a hombro, sintiendo conscientemente cómo incluye a todo nuestro ser, nuestra mente, nuestra actitud, nuestro cuerpo y nuestra alma. Cada una de las partes en un solo momento, cómo nos consagra y nos santifica. Fijaos, ¿no? Un gesto tan rutinario para nosotros, vivirlo con esa hondura. Muchas veces pasa tan desapercibido que lo hacemos con prisas. Otros gestos, golpear nuestro pecho, ¿no? Pues algunas personas hacen 3 golpes, otras personas hacen 1, pero también es un gesto que nos ayuda a tomar conciencia de nuestro pecado, de nuestra necesidad de arrepentimiento, o inclinar la cabeza. Es algo que este año he intentado subrayar, pero pocas veces lo han captado, ¿no? En el credo, así está en el credo, en la letra roja, pone, cuando se dicen estas palabras, inclinamos la cabeza, ¿no? Y yo lo hago, y fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de María Virgen y se hizo hombre. En esa frase hemos de inclinar la cabeza, pues para de alguna manera significar con nuestro cuerpo lo que ha hecho Dios al encarnarse, ¿no? Que es inclinarse hacia nosotros, ¿no? De tal manera que en la Anunciación del Señor, la fiesta, o en Navidad, incluso nos arrodillamos en esa frase, ¿no? Pues el resto del año se nos pide la inclinación de la cabeza. Si todos estos signos lo vamos como marginando al olvido, estamos marginando la vivencia de la Eucaristía, porque estos signos nos ayudan a profundizar en lo que se va haciendo. Nos ponemos en pie para rezar el Padre Nuestro. ¿Por qué? Por lo que he dicho antes, ¿no? El judío, y esa es una herencia muy judía, para orar siempre está de pie. Y no solo está de pie, sino que está así, moviéndose. Todo el rato moviéndose. Y cuando recita las Escrituras está así. O sea, es un gesto de poner todo el cuerpo, como cimbreando el cuerpo, como en una vibración interior de que la palabra no te deja pasivo, sino que te transforma, te hace incluso bailar. Y por eso el estar de pie es como una actitud muy de toda la liturgia de la Iglesia.
Todas las oraciones, la oración colecta, la oración de las ofrendas, la oración después de la comunión, el sacerdote se pone en pie y todos de pie, ¿no? Y esta oración del Padre Nuestro, todos de pie. El saludo de la paz también es un gesto que lo hemos un poco minimizado en este tiempo de pandemia, pero que hemos de recuperar. Sabéis cómo se llama, ¿no? Realmente no se llama saludo de la paz, se llama ósculo de la paz, que suena fatal esa palabra, suena a otra cosa, pero ósculo es beso, el beso de la paz. Es el momento para que todo lo que estamos viviendo en la Eucaristía lo podamos compartir con las personas que tenemos al lado. Es el momento para reconciliarnos. Es el momento para acercarnos a esa persona con la que hay algo que chirría y que con nuestra sonrisa, nuestra mano, nuestro beso, nuestro abrazo, le podamos decir: perdona, te acojo, te quiero, recibe la paz de Cristo. Es un gesto muy importante para vivir la Eucaristía en su dimensión fraternal y de reconciliación. Otra parte son las lecturas, los lectores, las lecturas. Esto aquí tengo bastante y lo diré con pocas palabras, ¿no? Pero hemos de cuidar muchísimo, muchísimo el cómo leemos la palabra de Dios. No podemos elegir a cualquier lector. La cuestión de leer las lecturas no es un tema para la participación de los fieles, que muchas veces se ve así, ¿no? Que participen los niños, que participe la familia de los novios cuando es una boda, que participe como dar pie a la visibilidad de las personas. No. Eso es un objetivo absolutamente secundario. Si se puede hacer, pues muy bien. Pero lo que primero tiene que primar, valga la redundancia, es la transmisión del mensaje, la palabra de Dios para el pueblo. Igual que la Eucaristía nos nutre, la palabra de Dios también nos nutre. Y no podemos comulgar de lo que sucede en el altar si antes no hemos comulgado de lo que sucede en el otro altar, que es el ambón, que es la palabra de Dios. Si no hemos comulgado con la palabra de Dios, a que nos ha hablado Dios, ¿a qué nos acercamos para comulgar con Dios mismo? Es como si le dijéramos a Dios: no me hables, pero me aprovecho de ti. ¿Me entendéis? Entonces la primera parte de la Eucaristía, que es la liturgia de la palabra, hay que mimarla. Hay que buscar lectores no solo que lean, que eso no es lo importante, sino que proclamen. El otro día le enseñé a Samantha no solo a leer, que ella ya lee muy bien, sino a proclamar, ¿a que sí? Y ella misma se sorprendía de que tenía voz para proclamar. Y muchas veces solo leemos. Y no solo leemos, sino que no le damos el tono a lo que se está leyendo. No es lo mismo leer un prospecto de medicinas que leer un salmo. Y a veces parece que estamos leyendo un prospecto o una receta de cualquier alimento. No. Un salmo es un canto y tiene diferentes matices. Puede ser un canto de alabanza o de petición de perdón o de petición de auxilio, o puede ser un canto de comunitario o que está narrando unas hazañas del Señor en la historia. No podemos leer pues una poesía de Becker igual que una de Gloria Fuertes. No suenan a lo mismo, no le podemos dar el mismo ritmo, la misma entonación. Y lo mismo una lectura de un profeta o una carta de San Pablo. No es lo mismo. Y a veces hay lectores que leen bien, pero que no han aprendido a proclamar. O sea, que el mensaje no solo se oiga, sino que se entienda, que llegue al corazón y que sea no mi voz, sino Dios mismo, que a través de mi voz llegue al corazón
de los que están escuchando. Esto es muy importante, muy, muy, muy importante, y muchas veces no lo cuidamos. ¿Por qué? Porque antes no hemos leído las lecturas, porque llegamos tarde a misa, porque llegamos y estamos un poco dispersos, y porque parece, desgraciadamente, y así muchas veces lo decimos, que la parte más importante de la misa es la consagración. ¿A que siempre hemos oído eso? Como que el otro es accesorio, ¿no? Entremeses. No son entremeses. Nos nutre porque lo necesitamos. Nos nutre porque lo necesitamos. Por tanto, el lector de la palabra de Dios tiene que tener una formación bíblico-litúrgica. Tiene que saber lo que está leyendo y por qué lo está leyendo. Entonces, si voy a leer una lectura, antes de que empiece la Eucaristía, porque he llegado con tiempo, porque me la he leído en casa, subo al ambón y empiezo a leer yo para mí mismo esa lectura. Tiene que también que tener una preparación técnica. Y no todas las personas tienen una preparación técnica. Una voz que sea entendible. Cierra la puerta para que no se escuche mi alarma. Y tiene que también tener una formación espiritual. Bueno, ya me queda menos, ¿eh? Como decía de los salmos, hay que cuidarlos mucho. El salmo originalmente está formado, se formó como la respuesta comunitaria a la palabra de Dios. Y la forma adecuada de proclamar un salmo es cantándolo. Es algo que habitualmente no hacemos. La forma inadecuada es leerlo, que es lo que habitualmente hacemos. ¿Y cómo se debería de hacer un salmo si solo lo leemos? Pues el salmista no solo tiene que repetir la frase al principio y dejar que la memoria de los demás se vaya acordando del salmo durante todo el salmo, porque si no la asamblea está más preocupada de acordarse de la respuesta que lo que está diciendo el salmista. Entonces el que lee el salmo dice la frase: la misericordia del Señor es eterna. La misericordia del Señor es eterna. Ta 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 ta. Y vuelve a repetir el salmista, ya con todos y a un ritmo comunitario, nos dice: la misericordia del Señor es eterna. La misericordia del Señor es eterna con todos. Y así las personas enseguida ya cogen las frases, ¿no? Las respuestas, las antífonas. Luego la dimensión dialogal del pueblo de Dios. Esto es esencial. Lo hemos repetido varias veces, la Eucaristía es un encuentro comunitario con Dios. De ahí la importancia de las actitudes que vamos tomando en la Eucaristía. Si la Eucaristía es un encuentro, es porque Dios lo hace posible. No es porque nosotros seamos capaces de generar ese encuentro. Así ha sido a lo largo de toda la historia de la salvación. Dios toma la iniciativa para encontrarse con la humanidad. De ahí el carácter dialogal en cualquier celebración. Me gustaría recordaros que el Dios de la creación, el Dios del paraíso, todas las tardes bajaba al paraíso a hablar con el ser humano, ¿no? Esa liturgia se sigue sucediendo. Baja a nuestra historia, a nuestra vida, a nuestra tierra, para seguir dialogando. Por tanto, nuestras respuestas en la liturgia no pueden ser anémicas, susurros ininteligibles, atropelladas, inconscientes, sin que nuestra expresión corporal, facial, transmita también lo que nuestros labios dicen, ¿no? Todo nuestro ser se tiene que implicar en lo que hacemos y en lo que decimos. Si yo digo, en nombre de Cristo, el Señor esté con vosotros, digo, en tu espíritu. ¿Qué transmite eso? Decírmelo, ¿no? Al mismo Dios que te está diciendo, alégrate, que estoy contigo. Pues vale,
si no tengo otro remedio. Entonces tenemos que ser muy conscientes de lo que decimos. Levantemos el corazón, lo tenemos levantado hacia el Señor. O sea, esas respuestas son de verdad anémicas, no transmiten nada o transmiten lo que no deberían de transmitir. Entonces, en ese diálogo entre el sacerdote y la asamblea, o sea, entre la asamblea y Dios, entre la asamblea y Cristo, tiene que haber esa implicación de nuestro cuerpo, de nuestra intención, de nuestro corazón y del volumen de nuestra voz. Y algo que me repatea muchísimo, y es ver que en los funerales, que suele acudir personas a lo mejor alejadas de la Iglesia, de la fe, pues está claro que muchas no saben las respuestas, ni cuándo se levantan, ni cuándo se sientan, pero nosotros sí, y nos dejamos contagiar por la actitud de las otras personas que no saben, y nos empequeñecemos, y yo lo noto un montón. Las respuestas bajan de intensidad, participación, cuando son bodas, bautizos y funerales. Y estamos las mismas personas del domingo anterior, pero sin embargo nos callamos. No sé por qué, nos da vergüenza participar en nuestra iglesia, cuando es la ocasión de dar testimonio y de a lo mejor enseñar a esas personas que con toda la buena voluntad han acudido al funeral, al bautizo, a la comunión, lo que sea, y que no lo saben, están perdidos. Y nosotros no les ayudamos en nada con nuestra pasividad. La música es el gran lenguaje de las emociones. Hay muchas cosas que el cura no puede decir en la homilía, porque no tiene la creatividad, ni la inteligencia, ni la erudición para decirlas, pero la música sí es capaz de despertar emociones. Y hay que cuidar mucho más la música, forma parte de esta dimensión dialogal. Cuando falta la música en nuestra celebración, la celebración hace así plof. Los que vivimos la Eucaristía de las 12, anda que no notamos cuando canta el coro a cuando no canta el coro. Cuando no canta el coro es que hay que estar ahí levantando el ánimo de toda la asamblea durante toda la celebración, pero cuando canta el coro está la celebración como viva por sí sola, porque es un lenguaje esencial. Pero la pena es que, no sé por qué, pensamos que las canciones son para el coro. Y no, el servicio del coro fundamentalmente es para que cantemos todos, porque forma parte de esa dimensión dialogal con Dios. Le cantamos con este canto que es de alabanza cuando toca alabanza, pero cuando toca Semana Santa, perdona a tu pueblo, Señor, eso no lo podemos dejar al coro. El coro no puede sustituir mi oración y mi respuesta a Dios. Me tiene que animar a mí para que yo también cante a Dios pidiéndole perdón o dándole gracias. Por tanto, tengo que ser lo suficientemente consciente de que me tengo que aprender las canciones y tengo que participar en las canciones. Es que canto mal, no importa. El coro no está para que las cosas queden bonitas, aunque si quedan bonitas, pues qué bien. El coro está para animar el canto, porque lo bonito es que Dios escuche la voz de todos, no de 20, sino de todos. Eso es lo que agrada a Dios, no que nos convirtamos en Pavarotis. No, que nos convirtamos en una comunidad que canta, que participa, que responde, que viva, que vive y que vibra al unísono, para que lo que está sucediendo se establezca una relación y que cuando nos acercamos a comulgar, ese gesto sea real, no sea rutinario. No nos acerquemos a comulgar porque toca, o por el qué dirán, o porque como he ido al funeral entonces me acerco a comulgar, o porque como es la boda de, me acerco a comulgar. No, acércate a comulgar si estás en gracia de Dios. Y todos sabemos lo que es estar en gracia de Dios. Es cuando no hemos cometido un pecado grave.
estamos en gracia de Dios. Y si hemos cometido un pecado grave, que ahora la conciencia del pecado es tan laxa, o sea, tan flexible de que ya pues es algo que tenemos que volver a educar, pues entonces te acercas al sacramento de la reconciliación, que es el sacramento más precioso que existe, el abrazo de Dios que te perdona. Si lo tienes a tu disposición, pues no, nos acercamos a comulgar y a comulgar y a comulgar. Y luego, ¿cómo nos acercamos? A veces yo en la fila veo a gente que va en la fila y va saludando, hola, tal, has venido hoy por aquí, tal, y ya solo faltan selfies en la fila. Exagero, lo sé, pero me estáis entendiendo, ¿a que sí? No podemos ir a comulgar de cualquier manera. Tenemos que ir en una actitud reverente, piadosa, devocional, gozosa. ¿Cómo comulgar en la mano, en la boca? Se puede comulgar de las dos maneras. La Iglesia permite las dos maneras. ¿De acuerdo? No es irreverente comulgar en la mano. ¿Qué tiene la mano más reverente que la boca? Es la misma parte, somos el mismo cuerpo. Pero si comulgamos en la mano, hemos de aprender a comulgar en la mano. Esto se lo digo mucho a los niños, pero también os lo digo a vosotros. No podemos comulgar así como si fuéramos a comer la pastilla de las 12. Que algunas personas mayores lo hacen. Ya los niños van aprendiendo, pero no. La mano de comer es el trono de la otra mano para que cuando nos pongan la forma, la cojo y comulgo. Mano de comer o mano de comer, al revés. Zurdos o diestros. Pero no hacemos así. No vamos a la caza de la forma. Y vamos con la mano horizontal, que algunas personas vienen con la mano así y me da un apuro que, claro, le dejo la forma y hasta que no la coge yo no la suelto, porque así la forma se escurre y se cae. Entonces, así. Y decimos amén. Y decimos amén. Y normalmente hacemos esto, amén, cuando decimos algo. Y ese amén es tan importante. El amén más importante de la Eucaristía es en la doxología al final de la consagración, cuando el sacerdote eleva el cuerpo y la sangre de Cristo, por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Ese es el amén más importante, porque resume toda la historia de la salvación. Entonces tiene que ser un amén, porque el amén significa así sea, creo en lo que estás diciendo, me uno existencialmente con todo mi ser en lo que acabas de decir y de hacer. Soy tuyo, Señor, amén. Pues bien, podríamos decir que el segundo amén es el de la comunión. Tiene el mismo significado, o sea, el cuerpo de Cristo. Lo ridiculizo para que nos demos cuenta de que hay esas pequeñas cosas o grandes cosas, las debemos de cambiar para vivir mejor la Eucaristía. El ofertorio, la colecta. Bueno, esto ya son como temas quizás menores, ¿no? Pero hay muchas cositas que debemos de ir cambiando. Y quiero terminar con esto porque hay personas que se tienen que ir, que tenían comprometido a las 8:30. Seamos amables con todos en la Iglesia, cariñosos con los niños, pacientes con los ancianos. Seamos amables. Una sonrisa, pues dice mucho. Siéntese aquí, necesita algo. Seamos amables. Estemos más dispuestos a pensar qué puedo hacer yo y echar una mano antes que a criticar lo que están haciendo los demás.
Que la iglesia no sea el lugar de la tentación para pecar comunitariamente, sino todo lo contrario, ¿no? ¿Qué puedo hacer yo? O para agradecer lo que están haciendo los demás, el coro, el que lee, el que prepara, la catequista que ha hecho una monición. Oye, pues qué bien ha quedado. Todo eso ayuda. Todo eso es fundamental para crear comunidad. Y otra manía mía. Ahora que estamos como muy con respeto a las personas, ¿no? Pero cuando nos tocan la fibra de lo que verdaderamente nos importa, no nos importa decirle a la persona, me estás tocando la fibra, o me estás pisando el tenderete, ¿no? Oye, que yo aquí he puesto mi tenderete, respétalo. Pues ¿por qué en la iglesia, cuando alguien tiene una actitud inadecuada, no somos lo suficientemente educados, fraternos y responsables para decirle, oye, mira, eso no es adecuado? ¿Por qué nos da miedo a defender, a proteger, a cuidar lo que es nuestro? Porque esas actitudes muchas veces vienen de personas, no digo malintencionadas, pero muchas veces sin saber cómo se hacen las cosas y están haciendo algo que no es adecuado. Entonces, oye, mira, eso mejor no. Oye, estás hablando, ¿por qué no sales al atrio? ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo eso? Porque en otras cosas no nos cuesta trabajo. Quizás no sentimos esa celebración como algo nuestro. Al terminar la misa o cualquier otra celebración, no convirtamos la iglesia en un mercadillo. No nos quedemos a hablar al final. Es lo que decía al principio. Tenemos en la iglesia un atrio precioso y grande para estar ahí y congeniar. Es muy importante cuidar los espacios, que cada espacio se utilice para lo que es. Mi casa es casa de oración, decía Jesús. La iglesia también ha de ser lugar de acogida. Estemos más atentos para acoger a los no conocidos. Evitemos el grupismo. Nos sentamos siempre con los mismos, saludamos siempre a los mismos, hablamos siempre a los mismos. Pero con los amigos tenemos un montón de oportunidades para relacionarnos. ¿Por qué no nos planteamos presentarnos a esa persona que durante años y años se ha sentado delante o detrás de mí y que ni siquiera nos conocemos? Los que venís de fuera, seguro que eso lo habéis experimentado quizás, ¿no? La ausencia de acogida o de, oye, ¿quién eres tú? Pues mira, pues me llamo Pepito. Ah, pues yo... ¿Y de dónde vienes? Ah, pues mira, pues qué bien, qué tal. No, a veces hay personas, por su carácter, que les cuesta trabajo abrirse y no dan ese paso, pero nosotros tampoco. Uy, si este lleva viniendo a misa años y años, ¿ni siquiera sabes cómo se llama? Acércate. Está un atrio para decir, salgo un poquito antes que él o que ella, y te haces el encontradizo y acoges y haces comunidad. Y a esa persona la has integrado en la comunidad. Que la iglesia sea un lugar de acogida. Y bueno, aquí concluyo, aunque tenía algo más. Era consciente de que eran demasiadas cosas para poco tiempo. Pero bueno, como tenemos 9 ocasiones más, pues seguro que surgirán a raíz de las reflexiones de los otros ponentes muchas más cuestiones, tanto prácticas como de interioridad, de espiritualidad, surgirán muchas cosas. Pero a mí me gustaba empezar con este tema para que viendo, y siguiendo con el ejemplo del principio, viendo al paciente, empezáramos a ayudar al paciente con los síntomas que tiene, que son muchos. Yo he descrito aquí muchos, ¿no? Falta de preparación, pasividad, indiferencia, falta de experiencia comunitaria. Nos faltan muchas cosas. Pues durante este tiempo que tendremos, pues vayamos dándole al paciente, que es nuestra comunidad, y cada uno de nosotros, las medicinas que necesite.
pues se lo pedimos así al Señor. Demos gracias al Señor.